Perfecto, Marta. Mira, para Bancolombia nosotros buscamos sintetizar la estrategia en responder tres preguntas: el para qué, el qué y el cómo. Y en esas tres preguntas ciframos lo que hacemos en el día a día. Yo creo que los bancos para mí todavía es un tema, no digo incipiente, es muy fuerte, pero es reciente, más que en empresas del sector real, pues que si no trabajan al menos por lo ambiental muy fuerte. Por ejemplo, departamentos como el Chocó pueden tener más cerca el Pacífico asiático que a Medellín. Y no nos metamos en estas discusiones porque Es azúcar. Acá en Cauca, pues va a ser diferente. Entonces, pues sí, eso es una sola decisión, que las emisiones van a ser diferentes. Pero eso no es cambiar, me parece que eso pone muy inestable toda la cadena. No puede decir de la noche a la mañana en 2 meses no le compro a este y le compro a este. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Cadenas de Valor Sostenible. Soy Marta Rubio Falla, una de las líderes de este podcast. Bueno, y ustedes siempre me han visto con Fabiola Rincón. En el día de hoy, pues ella no va a estar por motivos de trabajo, está en la Ciudad de México, pero igual no quisimos faltar con la periodicidad de nuestros capítulos. Hoy tenemos un invitado, pues que además que lo aprecio, lo admiro muchísimo, es de una empresa emblemática en América Latina. Queríamos traer, pues para ustedes, tener de cerca lo que es la sostenibilidad del sector financiero. Bueno, y qué mejor que Franco Pisa, líder de sostenibilidad de Bancolombia, para que nos cuente, bueno, cómo funciona la sostenibilidad desmaterializada, pudiéramos decir, porque uno siempre piensa en cajas, en botellas, en arrobas, pero aquí vamos a hablar de plata pura y dura, ¿sí o no, Franco? Entonces, bienvenido a nuestro podcast. Qué rico tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Cuando me dijiste, dije, no, por favor, hay que estar ahí, hay que conversar y poder estar aquí para compartir pues, la experiencia que hemos venido teniendo, lo que ha transformado, digamos, igualmente la industria en los últimos años este tema y todas las oportunidades que vienen hacia adelante. Así que gracias y vamos a tener un buen rato aquí de conversación. Claro que sí. Bueno, entonces para entrar en contexto, siempre arrancamos nuestro podcast explicando, bueno, ahora nos presentas pues Bancolombia en cifras, para que las personas recuerden la dimensión de semejante compañía, es un monstruo, y también nos cuentas la cadena de valor, o sea, cómo es de principio a fin esa plática pasando por diferentes, cómo entra y cómo sale, cómo es la cadena. Pero primero háblanos de la estrategia, Franco, y sobre todo el banco hablando de bienestar para todos. Cuando uno oye pues que ese propósito superior es bienestar para todos, pues no se imagina que es un banco. Ustedes han logrado eso y creo que por eso son el top de bancos en Colombia. Entonces cuéntanos en la estrategia en que están ahorita. Perfecto, Marta. Mira, para Bancolombia nosotros buscamos sintetizar la estrategia en responder tres preguntas: el para qué, el qué y el cómo. Y en esas tres preguntas ciframos lo que hacemos en el día a día. Nuestro para qué es nuestro propósito corporativo. Nuestro propósito en Bancolombia, eso por lo que nos levantamos todos los días en los 4 países donde operamos, es promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque finalmente, cuando entendemos las dinámicas que necesitan las personas en el día a día para poder alcanzar ese bienestar, entendemos que estamos en esas dinámicas y que los podemos acompañar. Y cuando hablamos de que promovemos el desarrollo sostenible para ese objetivo, es porque entendemos igualmente que en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible hay una conexión directa con el bienestar de las personas, con la construcción de capital no solamente económico, sino también natural, social y humano en cada uno de los países, y que esto debidamente medido lo que nos va a generar es mucho más impacto, ayudar a tener una economía más próspera, una sociedad mucho más incluyente, acceso a las oportunidades para las personas y un medio ambiente sano. Cuando eso es nuestro objetivo, nuestro propósito, pues empezamos a aterrizarlo. Ese es el propósito. Cuando uno plantea esto, dice, bueno, está bien, pero ¿y qué tiene que ver entonces Bancolombia con el bienestar y con el desarrollo sostenible, con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible? Pues resulta que cuando medimos el bienestar, y para eso utilizamos métricas de la OECD, o un modelo que se llama economía del bienestar, entendemos que para que una persona de manera particular adquiera ese bienestar, necesita tener resueltas unas necesidades alrededor de la educación, alrededor del trabajo, de la construcción de capital, De su alrededor de su casa, salud, de su hogar, de el la forma como se transporte. moviliza, del medio Sí. entorno, pues del medio ambiente en el que vive, que sea sano. Y empezamos a entender que tenemos una propuesta de valor que igualmente apunta a eso. Entonces, lo que al final concluimos es que cuando vamos pasando del qué, que es la sostenibilidad, o sea, nosotros decimos nuestro propósito es esto, y lo que vamos a materializar en ese qué es hacer sostenible la organización. Es decir, tener una estrategia que responda a lo económico, lo ambiental y lo social de la mejor forma. Ya pasamos al cómo.
Y en el cómo empezamos a hablar de los temas ASG ya muy particulares. Y uno de ellos tiene que ver con la propuesta de valor. Entendemos entonces que nosotros podemos financiar, generar soluciones financieras para nuestros clientes cuando quieren adquirir su hogar, cuando quieren formarse, cuando quieren construir riqueza, cuando quieren que los flujos de valor que les pagan por su trabajo vayan a través del sistema financiero y así. Es decir, cada decisión que estamos tomando en el día a día se conecta con el bienestar y se conecta con el desarrollo Entonces, sostenible. ese para quiénes, las personas, las empresas, ¿quién más, qué otro tipo de clientes tienen? Ahí están, y digamos que ahí empezó a hablar Básicamente esos como de la dos. cadena, como de la cadena de valor. Ajá. Por ejemplo, tenemos clientes que son, los segmentos más grandes son segmentos de personas en todo, digamos, el espectro que uno puede tener en cuanto a coberturas de territorio. Estamos en todos los territorios en los países donde operamos, llegando a través de diferentes canales, llegamos a través de sucursales, llegamos a través de corresponsales bancarios, llegamos a través de asesores móviles y nos permite llegar al 100% del territorio, en el Nada, caso de Colombia. pues Ya el ya tema todo digital, el banco está en la mano. sí, pero imagínate, no sé, soluciones como Nequi. Nequi estamos Sí, hablando de más de 22, 23 millones de usuarios. Estamos hablando de... democratizó pues realmente el sector financiero increíble. Exacto. Entonces, ahí hay un punto en el cual nos facilita llegar igualmente en ese componente de cadena de valor. Entonces, tenemos como clientes están personas, pero también tenemos empresas y empresas desde esa persona que se vuelve independiente y que Sí, es un pequeño pequeño, empresario una que SAS, un va empresario, un empezando a crecer, emprendedor. que va o es un independiente y se va movilizando para convertirse en una pyme, después una empresa, finalmente una corporación más grande y todo ese segmento de empresas igualmente lo acompañamos. Sí. Acompañamos también a los entes territoriales. Somos un financiador igualmente de municipios, de departamentos, de entidades descentralizadas. Y Ah, esos sabes que no me recursos. imaginé, yo pensé que estaban ustedes más como en la banca privada, pero claro, tiene todo el sentido, pues igual la sola nómina de todas estas entidades públicas, pues esos son millones de pesos y de dólares también caminando, sí, eso es cierto. Y ahí, digamos que a través del sector de gobiernos a nivel nacional y a nivel territorial, se logra materializar de una manera muy concreta justamente estos impactos, porque cualquier financiamiento va a llegar directamente a soluciones que están en materia de educación, de salud, de infraestructura, y Sí. termina siendo temas de componentes de Entonces desarrollo para el ustedes un bienestar. poquito capturan, yo sé que no es la palabra, pero captan Ajá. ese dinero pues de todos en el flujo inicial, lo tienen allí, lo fortalecen, lo bajan como a servicios, digamos, enfocados para diferentes clientes, tipos de clientes. Esa sería una descripción así muy La sencilla descripción, de la cadena. en el sector nosotros intermediamos más que dinero, intermediamos confianza. Claro, por supuesto. Porque al final lo que está haciendo una organización, una entidad como Bancolombia, es tomar los recursos que Ujú, nuestros clientes que están, que son ahorradores o que son inversionistas, traen a Bancolombia ujú. y tenemos que gestionarlos de la mejor forma, ya sea invirtiéndolos en empresas o en proyectos que tengan retornos, pero también impactos positivos. Sí. Y por otro lado, prestando dinero a través de crédito a empresas y a personas que también tenemos que ser muy juiciosos en la forma que asignamos esos recursos, Ujú. porque en primera instancia tienen que volver, porque Sí. tenemos que retornarlos a nuestros clientes de ahorro e inversión. Pero segundo, tenemos que ayudar a generar bienestar y a generar desarrollo a partir de las decisiones que tomamos cuando prestamos esos recursos. Entonces el tema de sostenibilidad llega a ese flujo financiero que ahora pues vamos a ver cómo era antes. Pues esto yo creo que en los bancos para mí todavía es un tema, no digo incipiente, es muy fuerte, pero es reciente, más que en empresas del sector real, pues que sí lo trabajan al menos por lo ambiental más fuerte. Entonces los temas de sostenibilidad llegan a ese qué quiero hacer, o sea, que al bienestar, esa palabra me parece como tan poderosa, a que la inversión logre pues ingresos, empleo, nutrición, alimentación, o sea, todas las factores, digamos, que hacen la vida de las personas mejor. Así es, y tú mencionabas algo cuando decías desmaterializado, que yo creo que es importante poner en perspectiva y es lo siguiente, y es una entidad del sector financiero voy a plantearlo así, Ujú. es muy básica en términos de la gestión ASG si la ves exclusivamente en su operación. Estamos Eso me hablando gusta, de sí, unas sedes administrativas, estamos de hablando de unas oficinas. oficinas. Ujú. Y son unas oficinas que son muy eficientes, que buscan que los consumos particulares que se tienen son consumos de energía, de agua, una gestión de residuos que tiene que ser adecuada. Si seguimos gestionando algunos temas en papel, pues cómo lo gestionamos de la mejor forma y cómo medimos las emisiones correspondientes a
por ejemplo, nosotros tenemos que tener unas plantas de respaldo Ujú. en La caso de que no haya energía, energía, sí. hay que seguir operando. Esas siguen funcionando con ACPM en algunos casos, entonces Ujú. podemos tener ya baterías y generan la energía con paneles solares, pero ahí siguen existiendo unas emisiones, pero son Mínimas, insignificantes, son claro. mínimas. Entonces, gestionar esto es relativamente sencillo. O sea, Ahora, no tiene, perdóname, mucho impacto ambiental. así es. Entonces, de pronto, no es que se minimice la acción de sostenibilidad, porque por eso se ha abierto todo este marco de llegar al cliente, al proveedor, que ahora nos vas a contar. Claro, pero el reto fundamental está en la cadena de valor. ¿Y en qué Sí. sentido? Y es, esta operación es muy fácil y aquí claramente quienes la gestionan al interior del banco me llamarán la atención más adelante, pero si es tan fácil entonces, pero a lo que voy es que, por ejemplo, las emisiones que nosotros estimamos son del orden a nivel grupo de unas 10.000 toneladas de CO2 al año y cerca de 9.000 están certificadas con, pues, como Ujú. energías renovables, entonces baja todavía más el tema de emisiones, pero a lo que voy es que en la financiación es donde finalmente está el reto. A través del crédito y la inversión nosotros estamos ayudando a que nuestros clientes vayan con mejores prácticas, pero a su vez ellos están generando un impacto. Claro, claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a contabilizar ese impacto, nos damos cuenta, por ejemplo, que ya las emisiones del portafolio se cuentan por millones y no las podemos resolver de manera individual. Tenemos que trabajar con ellos para que implementen las tecnologías, implementen los programas para que se reduzcan. Y así te diría que es en cualquier impacto. El impacto de una entidad del sector financiero está fundamentalmente en el trabajo que debe desarrollar de manera conjunta con sus clientes. Aguas arriba y aguas abajo. Así Y es. para que todos como que dimensionen lo que está diciendo Franco tan interesante, es para que tengamos un nivel de referencia. Hoy en Colombia, los que están obligados a reportar emisiones es cualquier actividad, especialmente el sector manufacturero, de 11.000 toneladas. Ellos tienen como banco, el monstruo gigante, 10.000. ¿Cierto? Entonces, claro, el impacto está pues en la cadena. Entonces, es para obviamente sintetizar, que suene muy obvio, de pronto muchos no lo saben, es el banco en sí es muy limpio, es muy eficiente, es muy, digamos, de poco impacto, pero tienen la injerencia en sus clientes para transformar el mundo y para hacer las cosas mejor. Porque en este momento, y es otra de las cosas importantes, los bancos están teniendo en este tema de sostenibilidad una pues una injerencia impresionante, podríamos decir, y pues Deloitte lo tienen varios documentos, que las normas, pues la evolución normativa, lo que está, bueno, digamos que en enero diríamos otra cosa, ya ahorita vamos a hablar qué piensas tú, ha bajado un poquito un freno, estamos en neutro, pero la evolución normativa viene fuerte. Ayer en Andy hacíamos una revisión de la cantidad de normas en Colombia en los temas de sostenibilidad, eso es abrumador y en el resto del mundo es así. Segundo, los litigios estratégicos, las demandas de los grandes corporativos en Europa. Y tercero, los bancos, o sea, los bancos son jalonadores e impulsores del tema de sostenibilidad. Cuéntanos un poco porque tú has estado muy activo y tienes noticias frescas al respecto. Entonces, ¿por qué los bancos por qué les interesa a los bancos que todo el mundo trabaje en sostenibilidad o de manera sostenible más bien? Marta, mira, digamos que la primera aproximación que tuvimos a este escenario fue en el año 2005. Es Ujú. porque me devuelvo tanto. Sí. Y es porque en el 2003 se empezaron a materializar unos riesgos ambientales y sociales en proyectos de bancos internacionales muy grandes Ujú. a través de un esquema de financiamiento que se llama Project Finance. Un Project Finance es la financiación de un proyecto que la particularidad que tiene es que si el proyecto es exitoso, a todos les va bien. Pero si el proyecto no es exitoso, a todos les va mal. ¿En qué Ajá. sentido? Y es, no tiene garantías, o sea, la única fuente de pago es el proyecto mismo. Sí. Pues resulta que se financiaron unos proyectos que materializaron unos riesgos ambientales que fueron irreversibles y otros que ¿Cómo tuvieron cuáles unos son? problemas, unos temas de contaminación Acuérdate que de específicamente en términos 2005 es de... hace rato y pues Claro. nosotros dos tenemos la misma edad, pero muchos de los que no ven, no. Entonces, un ejemplo. Hay ejemplos alrededor, por ejemplo, de contaminación de fuentes hídricas, que fue muy complejo después entrar a hacer remediaciones y los costos de las remediaciones hacían que los proyectos ya no fueran viables en términos de rentabilidad o de generación de ingresos. Descontaminar siempre es más costoso que prevenir. Absolutamente. Y otros en materia de riesgos sociales, donde Ajá. habían temas en trabajos con algunas comunidades donde se habían opuesto de tal forma a los proyectos que se dilataron tanto que ya no había cómo hacer el proyecto viable y rentable. Sí. Eso materializó pérdidas en entidades y se reunieron 10 organizaciones muy grandes del sector financiero, acompañados por IFC como multilateral, parte de Banco Mundial, y establecieron
unas metodologías para incorporar la evaluación de riesgos ambientales y sociales en la financiación de proyectos. Un tal, pero en ¿Sí? esa época ya existían los principios del Ecuador y todas esas cosas, entonces esto fue más fuerte. Eso que tenía no, Esto fue lo que dio origen en 2003 a los principios del Ecuador justamente. pero no son anteriores los principios del Ecuador. No, nacen en 2003 y justamente por esas Bueno. situaciones. Pero a lo que voy con el punto es que lo que se entendió al final es la incidencia que tenía el sector financiero en poder direccionar de una mejor forma sus recursos hacia proyectos que gestionaran de una manera adecuada los riesgos ambientales o sociales que estaban siendo evaluados dentro de los estudios y que tenían que ser incorporados dentro de los planes de manejo de los proyectos y en la Ujú, operación de los mismos. Eso cambia claramente la dinámica digamos, del sector de cara a los proyectos y lo plantea en un nuevo escenario ya no solamente de gestión de riesgos, sino también de oportunidad. ujú, Entonces ahí empieza a cambiar la dinámica. Y lo que ha pasado en estos años es que fue avanzando el sector de una manera sistemática, a un ritmo interesante, pero viene la pandemia, se eleva la conciencia en muchos temas y salimos de pandemia con una agenda absolutamente acelerada sí. en todos estos temas ASG, incluyendo responsabilidades para el sector privado y por ahí para el sector financiero. Entonces, lo que está pasando de una manera más reciente es que el sector financiero entre 2002 y 2004 fue acelerando muchísimo la agenda, adquiriendo compromisos alrededor de la agenda climática, alrededor de la agenda de biodiversidad, alrededor de la agenda de inclusión, Ujú, y llegamos a diciembre del año pasado y viene un reto fundamental alrededor de un tema de geopolítica ujú, y de replantearse retos alrededor de la divulgación en estos temas y sí. empiezan a aparecer los litigios que estás mencionando y la pregunta creo que en el punto de quiebre de ¿qué hacemos? Ujú. ¿Sigue la convicción? ¿No sigue la convicción? ¿Estamos claros de que este es el tema? ¿O es un tema de cómo lo comunicamos? Y muchas organizaciones, y tanto en el sector privado como agremiaciones y digamos, grupos de trabajo estuvieron revisando esto en los últimos 4 o 6 meses para entender de qué manera establecían esa conversación y la seguían llevando hacia Ujú. adelante. En el Entonces, sector financiero. Te Bueno, te diría que prácticamente fue en todos, porque sí. todos de una u otra forma vieron ese reto significativo. Entonces, para sintetizar, el sector financiero es clave porque está articulando entre la agenda pública y lo que Ujú, plantea como visión de mediano y largo plazo el territorio, cómo se quiere desarrollar, la incidencia en las decisiones que tiene el sector privado frente a esa agenda, y finalmente es el sector financiero el que habilita las decisiones que se están tomando en el sector privado para el cumplimiento de esa agenda a nivel país, porque sí. está inyectando los recursos para que la toma de decisiones de inversión se pueda materializar. No, de acuerdo. Y me haces recordar, digamos, todo esto que el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, o sea, ese poder, porque financian proyectos públicos gigantes. Son Sí, Transmilenio, sí. el metro, hidroeléctricas. Y si el banco, o sea, si el que pone los recursos establecía, en esa época estamos hablando, pues cuando yo trabajé en el IDU en el 2003, 2004, es que es con licencia, es que es con estos requisitos, pues ellos ponían la vara muy alta, ¿cierto? Entonces se invertía, se hacían las compensaciones, las relocalizaciones de las comunidades, o sea, las exigencias eran más fuertes y si no lo exigía el banco, seguramente eso no se hubiera hecho así en muchos proyectos. Pero si por algún otro motivo el proyecto se para por no ser bien gestionado, pues el banco también pierde plata. Están también cuidando, pues sí, muy bueno y lógico, van por el desarrollo sostenible, pero también es un ejercicio de riesgos de dónde están poniendo finalmente el recurso. O sea, eso es actuar con responsabilidad, tener esa injerencia allí para que las cosas se hagan muy bien. Completamente, Marta. Y es un punto importante cuando hablamos de la cadena de valor, y es que Ujú. es parte de cómo se prestan esos recursos, porque yo sí creo que cuando dices no es solamente por sostenibilidad, no, es por Bueno, sostenibilidad. sí. Y en el sentido práctico es porque esos recursos tienen que volver, porque por el otro lado, vuelvo a insistir, están nuestros ahorradores e inversionistas, Ujú. que son, pues, son ustedes, son personas que nos están escuchando y que están viendo aquí, piensen solamente dónde están sus recursos y respóndanse una pregunta, que yo creo que es un tema fundamental cuando uno está con convicción, es, Ujú. ¿ustedes dónde quieren que estén los recursos, sus recursos que tienen en las entidades financieras, financiando qué tipos de proyectos? Los proyectos que van a impactar su desarrollo, el desarrollo del territorio, o los que van a generar problemas en el territorio. No, generando valor, obviamente, que sí, sí, generando ¿Sí? valor para todos. Exacto, entonces en ese sentido, y cada vez estamos encontrando más proyectos. Es Ujú. posible que hace un tiempo fuese más complejo entender dónde estaban las dinámicas, pero no fuimos los únicos que fuimos viendo igualmente
cómo estaba cambiando una tendencia, cómo estaba generándose una conciencia distinta, cómo se estaban generando nuevos casos de negocio, sino que toda la industria, el sector privado, fue moviéndose igualmente en esas dinámicas. La De regulación acuerdo. fue cambiando y Fue eso fue cambiando. llevando a que hoy encontremos muchos más de estos Sí. proyectos. Bueno, entonces nos quedamos pues como en el punto, yo aquí pues hice le cambié el tema, pero ya lo voy a volver a enfocar. Bueno, Franco, entonces esas conversaciones que tú dices que se están teniendo en los últimos 6 meses, Ujú. a mí me parece que, claro, y lo leo, es las empresas en Europa especialmente siguieron, ¿cierto? Yo creo que esto no tiene reversa, están contando menos. Están más juiciosos diciendo, bueno, no, lo del greenwashing, de pronto las mismas letras ESG, como decirlo, como declararlo, o sea, de pronto como que se exageraron un poco en contar y están más juiciosos y más aterrizados trabajando, pero creo que el impulso no se pierde, es lo que yo leo. ¿Tú cómo lo ves? Y además que acabas de llegar de reuniones en Europa, que seguramente estos temas se conversan. Marta, yo creo que esto es muy pertinente para entender igualmente lo que está pasando en este contexto. Yo los separo como en tres frentes, porque igualmente es de una u otra forma lo que uno observa en estos espacios internacionales. Ujú. Estados Unidos viene con unos temas de los litigios estratégicos que hablábamos hace un momento, entonces no es que esté cambiando el compromiso de las entidades, sino que está cambiando la forma que están comunicando los temas. Ok, Estamos pasando del escenario del greenwashing como un riesgo potencial a un escenario del greenhashing como una realidad. ¿Y qué es el hashing? Pues, yo hago pero no cuento. sí, Entonces hay muchas cosas que están pasando aquí y nos están contando. Que el greenhashing también es susceptible de alguna demanda. Porque es posible que alguien que vaya en un sentido de que las empresas sean más activas en esto diga, usted por qué no está contando las cosas, usted está ujú, impidiendo que otros actores de mercado que pueden adoptar su ejemplo dejen de hacerlo y están generando unos impactos transversales. sí, Esto tiene de lado y lado, pero en concreto lo que está pasando en este mercado es que los grandes jugadores que tienen apuestas consistentes se están preocupando muchísimo por la forma en que cuentan las cosas. ujú. Y eso es un tema muy, muy claro y contundente. Y en sus soportes. Yo creo que eso es Sí, bueno. pero digamos que lo que uno está viendo de manera general en cualquier escenario a nivel global es que hay una mayor preocupación en los soportes de las declaraciones. De acuerdo. Eso es transversal. Ujú, Solo que en Estados Unidos están muy cuidadosos de no contar por el litigio. sí, Europa. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa la dinámica va en el otro sentido desde el regulador. El regulador está pro temas de sostenibilidad, pro temas ESG o mm, ASG y viene avanzando de una manera súper impresionante. impresionante, a tal ritmo que están desacelerando. Con el más reciente Omnibus lo que hicieron fue Ujú, pausar un sí, poco el sí, ejercicio, postergar unos par de preocupándose un años. poco por el tema de productividad. Les Ujú. caló un poco la crítica alrededor de están siendo menos productivos de lo que eran antes, La entonces, competitividad con China, con Estados exacto. Entonces, Unidos. no sé el compromiso, pero la presión en términos de los tiempos se flexibiliza un poco. Ujú. Entonces, Y creo que en el nivel de empresas, creo que antes así es. incluía Ujú. pymes y también la cadena de valor extendida y ahora pues poco a poco. Eso, Van a yo hacer ahora un proceso te con cuento la mi opinión, te convicción, comparto mi opinión. pero lo van a hacer más pausado, van a Sí, seguir. Ahora, los actores, ¿cómo lo están llevando? Los actores igualmente están preocupados de lo que están declarando, no por los litigios, sino por el cumplimiento regulatorio. Porque están llegando a un punto en el que es el regulador el que es muy exigente en términos de los soportes que den cuenta de si algo finalmente genera o no genera impacto. sí. Entonces, ahí hay un punto en el cual ellos están algo prevenidos, pero completamente convencidos y siguen avanzando en todos los sectores, incluyendo el sector financiero. Sí, siguen avanzando y creo que eso se reflejó acá en Colombia como en cierto, "Ay, hagamos un poco más lento o revisemos, digamos, hagamos una introspección, si se puede decir así, de que sí tenemos que hacer todo lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, si uno analiza esa situación a la luz del cambio climático y de las obligaciones del Scope 1, Scope 2 y Scope 3, es, el Scope 3 es de locos, es que es una cosa exagerada. ¿Por qué? Porque el Scope 1 y 2 pues los tengo controlados, pues hay control operacional, los puedo gestionar, pero también llegar a decir que soy responsable pues del que sea mi mayor emisor o que tengo que colaborar, contribuir, gestionar aquello pues que tenga el 40 o 50% de mis emisiones en Scope 3, pues no tiene, yo me he hecho como muchas reflexiones en eso. Primero, porque muchos de los datos son de referencia, o sea, uno no Sí. hay mediciones como lo hay en el uno, sino hay unas herramientas, hay unas fórmulas y entonces son unos cálculos, entonces eso sí es verdad.
número uno. Número dos, pues, digamos, se va a volver imposible. Yo hablaba con una persona, pues, experta o la responsable de cadena de abastecimiento y decíamos, bueno, si tú compras azúcar, en el caso, pues, de la empresa donde yo trabajo, si compras azúcar en China o compras azúcar acá en Cauca, pues va a ser diferente. Entonces, pues sí, eso es una sola decisión, que las emisiones van a ser diferentes, pero eso no es cambiar, me parece que eso pone muy inestable toda la cadena. No puede decir de la noche a la mañana, en 2 meses no le compro a este, le compro a este, porque pues el desarrollo de proveedores es de tiempo, es de confianza, da seguridad, da desarrollo económico. Entonces a mí me asusta lo que se está planteando en Scope 3 y creo que algunas cosas de ese CSRD sí son muy exageradas, y lo mismo las pymes y las medianas, tener el dato. Si tú no tienes, pues, digamos, mucha tecnología o todas estas cosas, sino finalmente el dato lo pone una persona, un humano, que se puede equivocar. Entonces, el conseguir el dato y que ese dato sea confiable, pues también es un proceso. Pero bueno, ahí vamos todos. A mí me parece que está bien la presión, pero con moderación, como con razonabilidad. No te puede costar más el consultor, claro, que lo que tú debes invertir, pues, en la gestión. Y entonces la torta se está un poquito cambiando. Yo creo que, y permíteme ahorita una reflexión sobre ese punto y mi visión alrededor de esos alcances. Y te mencionaba, digamos, para ir cerrando como en ese punto, Estados Unidos, Europa, CSRD como marco, pero hay un tercer incumbente que viene muy práctico, muy pragmático a la acción, y de una otra forma también está vinculado de una manera directa e indirecta con el tema climático, pero más que referirme a ese, dentro del marco regulatorio lo que está pasando en el sector privado en ese escenario es Asia. Asia viene moviéndose a una velocidad, sí, Taiwán, Corea, la misma dinámica de China. De China. O sea, entendiendo claramente qué es lo que se necesita y moviéndose en esas dimensiones. Si uno mira movilidad eléctrica, cómo está en movilidad eléctrica. Si mira una generación de renovables, cómo está en generación de renovables. O sea, las críticas que le asistían a China hace 20 años no son las mismas de hoy, ¿sí? Sin querer decir que sigue siendo un gran contaminante, todo lo demás, o sea, no nos metamos ahí. Pero por su tamaño. Pero lo que es que están haciendo el viraje, lo están haciendo de una forma muy práctica. Ellos sí tomaron la opción de la competitividad y dijeron, bueno, la sostenibilidad nos va a poner en el escenario económico y bueno, en buena hora. Así es. Entonces la dinámica ahí está avanzando, el regulador está avanzando, el sector financiero está avanzando, el sector privado está avanzando y todos están moviendo a una velocidad impresionante. Me sorprende mucho lo que está pasando en Asia y cómo empezamos a conectarnos más con mercados asiáticos. Claro. Porque ahí empiezan a haber unas oportunidades significativas que lo sacan a uno de la discusión de si Europa hay un tema regulatorio o Estados Unidos y un litigio estratégico. No, sí, hay que estar en esos mercados, pero ¿qué está pasando con Asia? ¿Cómo nos conectamos más en el Pacífico? Que para muchas partes, particularmente en Colombia, hemos tenido ese beneficio, no hemos hecho uso de él. Y eso es lo que puede ser real, y es que, por ejemplo, departamentos como el Chocó pueden tener más cerca al Pacífico asiático que a Medellín. Y después no nos metamos en estas discusiones porque van a revelar una cantidad de temas ahí complejos que tenemos como sociedad, para un segundo pero eso nos lleva a otro capítulo. Sí. Y yendo al tema ya concreto, lo que te decía frente a estos alcances, cuando hacemos las estimaciones, yo creo que al final lo que está buscando la ciencia cuando nos propone que hagamos estas mediciones es, primero, que seamos responsables de lo que generamos de manera directa. Segundo, que seamos juiciosos, y a eso me refiero en el alcance de uno, que seamos juiciosos cuando tenemos la opción de decidir con quién trabajamos, particularmente en el tema de consumo energético, sí, para ayudar a que se habiliten más alternativas en términos de mercado. Y si yo puedo comprar energía renovable, pues cómo la adquiero, o si puedo certificarla como renovable, cómo la certifico. Y coincido contigo en que ahí es donde uno tiene más capacidad de decisión. Sí. Lo primero porque está en la operación misma, y lo segundo porque depende a quién le compro en el mercado las alternativas energéticas. Pero el tema 3, estando de acuerdo contigo en todos los retos que tiene, ¿sí? Coincido también en que más allá como de decir que es que son mis emisiones, finalmente lo que está buscando el alcance 3 es cómo trabajamos de manera conjunta entre todos los que estamos en la cadena, porque estamos unidos de una u otra forma. Sí. ¿Sí? Yo lo veo más como una medida económica que como una medida normativa. Entonces, claro, yo puedo influir en los demás, puedo tener contratos, pero ya cuando el tema se vuelve de compliance es un poquito preocupante, pero bueno, eso iremos
madurando en el tiempo. Pero quería preguntarte sobre el número de clientes. O sea, el banco son millones. O sea, ahorita me das la cifra. Bueno, esos clientes que ya entrando pues más en detalle en cadena de valor, pues yo me imagino que la información que ustedes tienen de esos clientes es impresionante. O sea, de todas sus prácticas, ASG, sería bien, bueno, mejor dicho, me moriría de la dicha poder hacer análisis ahí, uno saber cómo manejar eso. ¿Cuál es la oferta o cómo están trabajando para movilizar a esos clientes en estos temas ASG? Efectivamente, Marta, son millones, pueden ser más, son 30, 35 millones en los 4 países donde estamos, pueden ir rondando esas cifras y van creciendo. O sea, la cantidad de clientes que pueden llegar a Colombia mes por mes del orden de 200.000. O sea, estamos hablando de que es una cantidad de clientes que crece de una manera importante. Y ahora, por supuesto, está la responsabilidad de acompañarlos y todo el gusto, porque finalmente es a través de ellos cuando nosotros crecemos y ayudamos a que todo esto pase. ¿Cómo ir en esta dinámica? Pues lo primero, nosotros siempre que vamos a abordar estos temas trabajamos bajo 3 conceptos claros. Lo primero, hay que elevar conciencia. Es decir, hay que entender en la actividad que yo desarrollo, sea mi actividad particular o sea mi actividad empresarial, elevar conciencia de qué decisiones estoy tomando para el escenario sostenible de mi práctica. ¿Sí? Si yo soy padre de familia y tengo hijos y dependiente de donde vivo, en la ciudad que vivo, hay una forma sostenible de vivir en ese espacio y en ese entorno. Entonces, ¿cuáles son las prácticas que yo debería incorporar? Lo mismo en una empresa, si yo estoy en una industria o en un sector, ¿cuáles son esas mejores prácticas que yo debería estar implementando y qué beneficios me traen? Pero también a qué riesgos me exponen el no implementarlo. Sí. Cuando yo empiezo a generar conciencia, y la conciencia pasa por entender que ya hay cosas que yo estoy haciendo, no hemos encontrado empresa o persona que no esté avanzada ya en esta agenda, solamente que no haya dado conciencia. O no lo llama así, no lo llama ASG. Y yo creo que ese es el primer punto, porque cuando uno empieza a conversar con los financieros, que normalmente, por ejemplo, nosotros conversamos y empezamos a hablar del tema, y dicen, ay, pero no, espérate, que creo que sí tenemos algo en ese sentido. Espérate, llama al de sostenibilidad. Exacto. Mira, algo que nos pasó. Me suena. Nos pasó por ejemplo en el 2008, empezamos a hacer un acompañamiento de consultorías para entender temas de mercados de carbón en esa época. Y empezábamos a tener reuniones y a visitar a los clientes y decíamos, pero es que la visita no la necesitamos con el financiero, la necesitamos con el de operaciones y cerrar con el dueño de la compañía. Ay, Dios. El financiero decía, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Listo. Y claro, el de operaciones decía que yo me reúna con un banco, pero ¿qué es lo que quieren ver? Pues yo tengo cuenta, ¿qué me vienen a vender? Entonces, claro, cuando llegábamos allá y empezábamos a hacer una visita sobre la planta y entender dónde están los temas, hacer preguntas absolutamente técnicas, que nosotros ya que creciendo de una manera incipiente en conocimiento, pero en ese momento acompañados por una consultoría, empezando a preguntar, vení, este vapor que se está aquí escapando, ¿por qué no lo están utilizando? ¿Qué está pasando con esto? Aquí hay una oportunidad en esta obsolescencia de esta máquina porque debe estar consumiendo kilovatios hora por unidad producida de una manera importante. Esas eran preguntas absolutamente técnicas que el de operación decía, venga, ¿ustedes son de un banco? Y cuando llegamos al cierre de la conversación, estábamos completamente alineados con el de operaciones, que tenía un reto fundamental al interior, y era que nadie le priorizaba los proyectos en los proyectos de inversión que se iban a cometer en la compañía. ¿Sí? Claro. Que eso lo manejaba el financiero junto con la junta o junto con el comité ejecutivo. Y llevábamos una solución en la que le decíamos al financiero, si implementamos esto, lo podemos hacer con este esquema de financiación, vas a tener los beneficios, pero aparte esto te trae otra cantidad de eficiencias al interior de la operación. Entonces quedaba como sorprendido. Claro, el financiero cumplía su objetivo, el de operaciones cumplía su objetivo, y empezamos a hablar de impactos, y ya hablamos con el dueño de la compañía, que tiene una visión un poco más trascendente alrededor del ejercicio, entendía ya. Y los integra a todos. Exacto. Entonces cambiaba la dinámica y cambiaba la conversación en ese escenario, y ahí como que cierro ese paréntesis. Y es, cuando vamos a hablar de una empresa, es entender dónde están las dinámicas. Eleva conciencia, y cuando eleva conciencia pasa de una pregunta de que entendió el qué y necesita entender el cómo. Dice, listo, ya sé qué es lo que me estás diciendo, ya sé qué es esto de eficiencia energética, ya sé qué es esto de economía circular, ya sé qué es esto de construcción sostenible. Ahora dime, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Porque si yo tengo proyectos, muy bien lo que me cuentas y lo que me muestras de un proyecto de construcción en otra parte del mundo o en Colombia, ¿cómo paso a mis proyectos? Entonces ahí íbamos a un segundo paso, que era pasar de la conciencia a la práctica. Entonces acompañábamos a las empresas y acompañamos a las empresas a tomar sus proyectos y a modelarlos en ruta de sostenibilidad. Entonces, ejemplo, el sector de la construcción. Una vez salíamos de seminarios, espacios, visitas, nos entrábamos con los equipos a tomar 2 o 3 proyectos que estaban en el pipeline y nos íbamos a volverlos sostenibles, certificados como construcción sostenible. El equipo aprendía,
Tenemos clientes que decidieron que todos los proyectos que iban a hacer de ahí para adelante iban a estar certificados como sostenibles y su estrategia cambió por completo. Entonces, cuando tenían la capacidad de llevarlos a ese escenario, decían, perfecto, ya sé el cómo, ahora necesito ir ya al mercado de la escalabilidad. Y ahí es cuando les decíamos, tenemos ya unas líneas de financiamiento que los van a acompañar con beneficios para que usted sea más competitivo en el mercado y pueda cerrar ese punto. Y adicional, Marta, ¿cómo conectamos a nuestros clientes personas y a nuestros clientes empresas que ambos están en esta misma ruta de propósito, impactando el desarrollo sostenible para su bienestar en las personas? Y el que estaba buscando la casa, le podíamos decir que le íbamos a financiar su casa con un crédito hipotecario, pero que tiene un beneficio porque la construcción es sostenible. Era sostenible. ¿Sí? Y en ese Y que sentido, iba a tener seguramente claro, ahorros ya en los costos en la de energía, usabilidad. agua, que el valor del inmueble iba a mejorar en el tiempo, era un beneficio completo para ellos. Sí. Y fundamentalmente nuestro cliente, como cualquier cliente, quería vender. Lo ayudábamos a conectar esas puntas, ir cerrando como tal ese círculo de cadena de valor en millones de clientes, en todos los sectores de la economía, y ahí hemos venido creciendo. No, maravilloso. Para terminar, Franco, quisiera preguntarte ¿qué esperas tú, cuáles son los retos del Banco de Sostenibilidad, digamos, al 2030? El 2030 es una fecha tan importante que todos los que trabajamos en esto pues la tenemos muy presente por los ODS, porque bueno, algunas metas también climáticas, pero ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, digamos, nos faltan 10 años, estamos ya mucho más cerca. ¿Tú qué crees? ¿Cómo es el banco? ¿Cómo es tu trabajo en el banco en ese momento? Marta, nosotros propusimos una meta en el 2020 y poder movilizar a lo largo de esta década hasta el 2030 500 billones de pesos. Pues 2 veces el tamaño del Grupo Bancolombia, eso es la mitad de un año pues, del Producto Interno Bruto a nivel país. Y es puesto en una sola entidad que trabajando con sus clientes puede lograr esa meta. Ya vamos por el orden casi que del 50% en términos de la ejecución de la misma. El reto que viene hacia adelante es cómo seguir acompañando, pero qué más podemos hacer igualmente en ese escenario. Entonces empiezan a haber ya temáticas concretas que nos llevan a movilización de ciertos sectores, ¿cierto? Cómo seguir impulsando temas de renovables, cómo seguir impulsando prácticas sostenibles en el agro, cómo seguir impulsando temáticas alrededor de la inclusión financiera, de la educación financiera. Tenemos un reto particular alrededor de las emisiones financiadas, o sea, tenemos que alinear nuestros portafolios a un escenario de 1.5 grados, que es lo que nos dice la ciencia, que las decisiones que debemos tomar tienen que estar en ese margen. Entonces, sí, nuestros clientes tienen que igualmente adecuar sus emisiones en ese escenario. Entonces, ¿cómo los acompañamos? Ahí hay un reto fundamental, porque se tiene que invertir, se tiene que elevar conciencia, se tiene que tener la tecnología y la innovación para ello. Sí. Y cómo llevar igualmente soluciones a la ruralidad del país, la ruralidad que tiene unas brechas sociales muy grandes, pero que podemos ser pertinentes trabajando en conjunto entre lo público, lo privado, claramente estas comunidades para llevar soluciones propias del agro con visión de sostenibilidad conectada con mercado o retos importantes alrededor de una agenda de biodiversidad particularmente, de soluciones que estén basadas en la naturaleza, de esquemas de pago por protección ecosistémica, pagos por servicios ambientales o bancos de hábitat. Y un reto fundamental en eso es la medición de impacto, porque este tipo de proyectos son viables desde los conceptos que se tienen y desde la parte financiera, pero siempre va a estar atado un concepto de la medición de impacto y estamos empezando a nivel global a profundizar en esa agenda para medir cuál es el impacto generado verdaderamente en la biodiversidad, cuál es el impacto generado verdaderamente en un componente social. Sí. Y ahí es donde creo que están las conversaciones más importantes. Y científicamente poderlo demostrar, porque muchos de otras profesiones pues piensan que el tema de sostenibilidad es mucho bla bla bla, tenemos que empezar también a dar esos KPIs, pero hablas algo que me parece maravilloso y es en la ruralidad, tanto todo el tema de servicios, o sea, el servicio ecosistémico, el origen de los recursos naturales, que es lo que sostiene, soporta, digamos, todo el funcionamiento pues de la sociedad, pero también lo rural como esos pequeños campesinos. Ustedes han trabajado muchísimo en eso, el tema del campo, el tema de seguridad alimentaria. Creo que tenemos todos, no solamente en Colombia, sino la humanidad en general, una deuda con la parte rural y también pues una necesidad de trabajar pues para que esta humanidad sea viable.
¿cierto? Nos hemos dedicado mucho a las ciudades y poco a toda la conservación y la protección que tenemos que desarrollar. Bueno, ha sido una conversación maravillosa, quedamos cortos de todo lo que tenemos que contar. Me gustaría que nos recordaras cuáles son tus redes sociales para que todos tus seguidores sigan allí y te puedan consultar pues todo lo que publicas, Franco, y pues darte muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Marta, muchas gracias nuevamente por esta invitación. De verdad que ha sido un espacio de conversación muy valioso, temas claves que los tenemos en el día a día. Y me pueden seguir a través de LinkedIn, me encuentran como Franco Pisa, y ahí igualmente pues será un placer poder seguir compartiendo con ustedes lo que estamos viendo en términos de oportunidad, de compartir conocimiento, y por supuesto invitarlos a que sigan conectados a este espacio donde estas conversaciones nos ayudan a construir valor y a fortalecer nuestras estrategias. No, Muchas de gracias. acuerdo, en sostenibilidad lo que hay que hacer es construir esa red, soportarla con el conocimiento integrado de todas las personas. Nos encanta que nos estén siguiendo en el podcast, en nuestras redes. Como les cuento aquí en nombre de Fabiola, un saludo, un abrazo para todos. A mí me pueden encontrar Marta Rubio Falla en LinkedIn, que es donde estoy más activa, y quiero que nos escriban, queremos que nos escriban, que nos cuenten qué otros temas quisieran ver acá, qué otro sector económico, si hay preguntas para Franco, nosotros o para cualquier otro de los invitados tan especiales que hemos tenido, podemos ser ese puente, porque tenemos que construir y fortalecer esta comunidad de líderes en sostenibilidad. Y aquí ya nos están siguiendo Franco, CEO, personas incluso comerciales de empresas, de marcas. Vamos a ver si en futuro podemos invitar personas líderes de la cadena de valor. Estamos pues obviamente con líderes de sostenibilidad, pero escuchando líderes de otras áreas para mostrar que esto es transversal, que aquí los de sostenibilidad no estamos solos y que tenemos que tejer un relacionamiento mucho más fuerte con otras disciplinas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.